No querer asentir es lo mismo que el trabajo de Byron Katie, ¿no? Cuando nosotros hacíamos ese trabajo de Byron Katie, en donde discutíamos con la Ya. realidad. Decir no es como discutir con la realidad, es como pelearme con la realidad, ¿no? Es como tomar unos guantes de box y decir, yo me voy a pelear con la vida. Claro, mientras está sucediendo, es que no nos damos cuenta que estamos peleando, que estamos en lucha. Pasa como algo que no sé, que estoy enojada, que uy, me salió esto, qué desgracia lo que me pasó. Pero nosotros lo que estamos haciendo es discutir con la vida. A veces la discusión transcurre en nuestra mente, en nuestra cabeza. Nos estamos peleando con X situación, tratando de resolverla y buscando, bueno, querer cambiarla desde ahí. Y asentir sería como todo lo opuesto a todo eso. Es como un reconocer. Es como, por eso los gestos, ¿no? De ver, reconocer, tomar, honrar, soltar. El soltar tiene que ver con asentir. Cuando yo asiento, suelto. Es como que ya dije sí. Entonces ya no me giro otra vez para ver cómo quedó la cosa. No, no, es que ya dije sí. Y con ese sí, como dice Hellinger, me paro en el medio del río de la vida. Nosotros también lo podemos relacionar esto de asentir con el tema de mm, la fuerza y la debilidad. También nosotros usamos mucho estos términos, ¿no? ¿Esto me lleva hacia la fuerza o me hace más débil? Por eso Hellinger usaba más o menos. Él decía que menos era más y que más era menos. Cuando se refería a que él le llamaba minimalismo, es que no es necesario tanto, decía él. Es lo justo, poquito. Y eso me lleva a más. Nosotros por lo general hacemos al revés. Vamos desde el más, o sea, queremos eh, hacer movimientos que no conducen en realidad a la vida. Pero para eso tenemos que tomar conciencia. Tenemos que sentir cómo estamos. ¿Estamos débiles o estamos fuertes? Por eso ahí es que nos vamos dando cuenta. Por eso es a sentir. Significa sentir, no sin sentimientos, sino sentir. Más allá del sentimiento. Por eso a veces si lo encasillamos en que es un sentir, nos quedamos cortos. Es más allá de los sentimientos. Por eso se relaciona con la existencia. Nosotros cuando comenzamos la constelación estamos en movimientos del alma y los movimientos del alma tienen mucho que ver con las implicaciones, con las emociones que no fueron todavía gestionadas, que estamos en esos movimientos. En el asentimiento estamos en lo que Hellinger llamaba metasentimientos, estamos más allá del sentir. Es un movimiento, como a veces también Hellinger decía, miramos más allá. Cuando él hablaba de mirar más allá, estaba hablando de que miramos lejos, miramos al destino. El destino es eso que nos espera allá. Nosotros estamos acostumbrados a usar la palabra futuro, ¿no? Es muy común usar futuro. Pero en realidad el futuro es un tiempo como inexistente, porque es presente, pasado, futuro, ¿no? El pasado, dentro de un rato, el presente dentro de un rato va a ser pasado. Y este presente dentro de un rato también, si yo pienso, lo que va a pasar va a ser este futuro, que va a ser después un presente, después un pasado. Es como un movimiento. En cambio, hacia el destino es hacia eso que me espera. Eso, como decía, ¿no? Hellinger, más grande que yo. Para eso, ¿qué necesito? Hacerme humilde ante la realidad. La humildad no es un gesto que tenga que ver con que yo ahora soy buenecita y entonces el otro me dice, ¿te puedo dar un palo en la cabeza? Y vos le decís, sí, dámelo. Y le voy diciendo sí a todos. No, no, no. Tienes un gesto interno.
Es un gesto, por eso se honra. Es un gesto que tiene más que ver con la rendición, pero como actitud interna. Para eso, después de mucho trabajo interno, después de darnos muchos golpes, vamos dándonos cuenta que cada vez que nosotros dijimos no, es que sufrimos. Y cada vez que decimos sí, es que nos sentimos plenos. A veces hay situaciones, obviamente, que nosotros vamos a constelar y situaciones que también quizás de nuestras propias vidas o de vidas de otros que conocemos, que parecen muy duras como, no sé, un abuso, actos violentos, homicidios, cosas que son muy duras. Pero visto desde el campo, desde las constelaciones, desde esta mirada, es que todo se puede, no quiero decir perdonar porque, bueno, no es la palabra adecuada, pero sí a todo se le puede llegar a decir sí, porque llega un momento que nos damos cuenta que eso nos coloca en la fuerza. Es que la conciencia pasa por ahí, es que darme cuenta es que ahora estoy en la fuerza. Y voy a aclarar lo que significa la fuerza, porque a veces se confunde con la fuerza física. Es una fuerza interna. Por eso fíjense en que si nosotros nos paramos en un espacio y decimos sí, es que nuestro cuerpo inmediatamente va a inclinarse hacia adelante. Si decimos no, se inclina hacia atrás. Es como un campo, al estar en ese campo, es que nosotros, el movimiento de adelante, adelante, siempre nos conecta con la vida. Y el atrás, no. Es un amor, por eso Hemingway yo creo que lo habrá llamado amor del espíritu, porque no es un amor que tiene que ver con ese amor del mundo, este amor de las relaciones humanas, que a veces tiene que ver con los afectos. ¿Mm? Es un amor que sobrepasa el asentir, que es el que justamente nos saca de los trastornos del lugar, ¿no? Eh, es como, bueno, Hellinger también hablaba mucho de el Tao Te Ching ¿no? Por eso este símbolo de la unidad, ¿no? Es como un estar en unidad con todo, en armonía, es integrarlo, es conectar con el misterio. Por eso es que el alma grande, ese gran alma, Hellinger le llamaba lo misterioso también, el gran misterio, ese que no sé, lo abarca todo, encima abarca el destino. Nos puede ver a todos como realmente inocentes. En el otro alma, recuerden que ahí es donde somos vistos según lo que nosotros pensemos y hagamos como inocentes o culpables. Es un alma gregaria, por eso es gregaria, arcaica. Tiene reglas. Por eso ahí es donde actúan las leyes, la de jerarquía, pertenencia y equilibrio. Mientras esas leyes están actuando y hay orden, ¿sí? Entonces ese alma es como que está sintonizada con la gran alma y cada uno está cargando con su propio destino. El asunto es cuando los lugares, los trastornos del lugar ocurren. Yo entonces, y por lo general, como decía Hellinger, son los pequeños, bueno, le dicen yo por ti y toman el destino del otro y cargan con un destino que no les corresponde. Y eso no es, bueno, eso es lo que provoca los trastornos, ¿no? También los trastornos tienen que ver con los incluidos y los excluidos. A mí me gusta mucho cómo lo expresa este John Garriga que habla de la danza, ¿no? ¿Con quién danzo? Es como que estuviéramos en un baile, ¿no? Y todo. Y bueno, con estos bailo y con los otros no bailo, ¿no? El asunto de lo excluido es con una cosa así. Estos no.
Y dentro del alma arcaica suceden estas cosas, en donde muchos son rechazados, en donde muchos son ocultados, en donde muchos, bueno, son condenados, olvidados. Y por mucho que desde la conciencia personal y colectiva nosotros digamos estos no, es que la misma alma vuelve otra vez a mostrarnos una y otra vez, mira lo que está pasando, nos muestra el efecto, mira lo que está pasando acá, excluyeron a este, mira lo que está pasando, mira lo que está pasando. Aparece la enfermedad, aparecen los accidentes, bueno, aparece todo. La única manera de, vamos a decir, solucionar eso es con el asentimiento. Es soltar la posición egoica, podríamos llamarle también. Mi pequeño punto de vista. Fíjense en que lo que sucede en los campos en realidad está basado en diferentes puntos de vista. Como si fuéramos muchos puntitos. Este punto dice, bueno, yo pienso así, el otro punto, y cada uno con su punto de vista, ¿no? Mejor que vista, para poder ver o no ver. Y entonces, cada uno manteniendo su punto de vista, no logra ver, porque ese punto de vista no me permite ver, no me permite ver al otro. Por eso lo excluyo. Estamos creando justamente eso, sufrimiento, porque aquel que es excluido sufre. O si, no sé, la madre que murió en el parto, no sé, en casos graves, y ese niño nace y no tiene madre, ¿no? Y se tiene que criar, bueno, con su papá y después el papá, no sé, se casa con otra señora. Ya ese movimiento que se produjo en ese niño, ese movimiento que se llama interrumpido, porque ese niño fue separado de su mamá al nacer, si no es visto, no es reconocido, si el sistema deja de mirar, como decía Hellinger, ¿no? Que el campo mira al padre como que el padre tuvo la culpa, siempre hay que, tenemos que buscar culpables, ¿no? O ese niño la culpa que va a sentir, porque él nació pero la madre murió, es muy potente, ¿no? Es como que el sufrimiento está aliado al no. O sea, cada vez que digo no, es que sufro. Es como un, bueno, aparte de ser una posición defensiva, porque defiendo mi punto de vista, es como que yo creo, inocentemente, ¿no? Que puedo burlar a la realidad e incluso puedo atacar a la realidad, diciendo no. No, no, no. No puedo hacer frente a este abandono, no puedo aceptar esta muerte, no puedo, ¿no? O si no digo, no, esto no pasó y lo reprimo. Este es violento con este, esto ocurrió por culpa de este. Estas son las víctimas, estos son los victimarios. Esto nunca se va a perdonar, esto es imperdonable. Qué vergüenza. Es como hasta este enojo, que nosotros hablamos siempre, el enojo, ¿no? Con la vida. Por eso, cuando yo les digo, es que nosotros constelamos niños enojados con sus padres, a veces si lo tomamos de forma muy literal, creemos que es un niñito así pequeño, encaprichado con el papá y la mamá. Pero si lo miramos más allá, comprendemos que es con la vida. Porque la vida con algunos parece que fue más benévola que con otros. Parece que a otros no los trató muy bien. Entonces, ese enojo, porque también me comparo con otros y veo que a otros no les pasó lo mismo que me pasó a mí, me mantiene en una negación.
Es decir, que nuestros consultantes van a venir negados, vamos a decir la verdad. Vienen en ese no. En realidad nosotros lo que ayudamos es a que pueda soltar esa interpretación que hizo de la película y mirando la configuración pueda acceder a los hechos tal cual fueron. Porque no es lo mismo mirar un hecho que una interpretación, que interpretar un hecho. Es diferente. Quizá nosotros lo tomamos como lo mismo, pero no es lo mismo. Ahí, si el consultante logra ese movimiento, es que se llena de fuerza. Porque está mirando el hecho. Está mirando, sí, el enredo, está mirando los trastornos. Pero al mismo tiempo está haciendo ese insight o esas pequeñas gestalt en donde puede separarse de eso y soltar esa interpretación que hizo, soltar esa emocionalidad que lo va a llevar al sí. En todos los sistemas, en todas las familias, hay trastornos del lugar. O sea, esto de creernos que hay familias felices es como, dejémoslo para el Facebook, el Instagram, ahí, que las redes, que la gente saca fotos. Pero es que en realidad, en todas las familias, esto de que yo ocupo el lugar del otro, que llevo este dolor por ti, es lo común. ¿Sí? Eh, por eso Hellinger, digamos, insistía tanto en esto del orden, para que comprendamos que el amor no es una cosa de que siento amor y ya está. Porque si no, yo diría, bueno, yo amo a esto y a los otros no. Y eso no permitiría que haya amor. Él lo demostró mediante tantas constelaciones, que cada vez que se transgrede ese orden, es que no hay amor. Es que en ese sistema se produce, como vamos a decir, un desequilibrio, un colapso, en donde, debido a ese desequilibrio, el sistema tiende a hacer el otro movimiento que es compensar. Compensar ese movimiento que nos lleva a volver a equilibrar. ¿Qué sucede con las compensaciones? Recordemos que están las compensaciones arcaicas y las adultas. La arcaica es la que sucede dentro de los campos donde, bueno, a ver, alguien tiene que espiar esto, alguien lo tiene que pagar, bueno, alguno va a tener, que siempre son los más pequeños, a cargar con esto. Son las arcaicas, que no llevan a ningún puerto, no llevan a ningún lado. Todo sigue repitiéndose. La compensación adulta es cuando realmente se ve lo que está sucediendo, se honra, se ordena, y entonces todo queda en paz. Mientras se siga repitiendo, mientras nadie se haga responsable y reconozca su culpa, por eso Hellinger decía, ¿no? Es que si no reconocemos lo que hicimos, es que no pasa nada. Esto de que se hacen los sistemas, ¿no? Bueno, de imitar el destino de otro, de tomar el destino de otro. Hellinger le llamó la conciencia buena. Es que por amor a ti sigo tu camino. Lo hago por ti. Por eso esas frases, ¿no? Yo por ti te sigo, yo como tú, son las que siempre se están viendo y que dentro del alma arcaica están bien vistas, porque está bien que yo lo haga por amor. Por eso este por amor, Hellinger le llamó el amor que enferma, un amor ciego. Y todo viene justamente cuando se transgreden estas leyes. La de pertenencia, excluyendo a unos cuantos, la de jerarquía, ocupando el lugar que no me corresponde, siendo, qué sé yo, madre de mi madre. Esos lugares que se van
alterando, van provocando justamente los trastornos del lugar.